Hoy te traigo el resumen de un anime que, aunque al principio no está lleno de peleas, tiene algo mucho más poderoso: análisis, disciplina y crecimiento personal. Y créeme, si te quedas hasta el final entenderás por qué este anime puede cambiar tu forma de ver el esfuerzo y la constancia. La historia comienza con un joven llamado Ruo, quien despierta en un lugar completamente desconocido. Confundido, sin entender qué está pasando, comienza a hacerse muchas preguntas. ¿Dónde está? ¿Por qué llegó a ese mundo? ¿Y cuál es su propósito? Poco después aparece una figura misteriosa que le explica la razón de su existencia en ese nuevo mundo. Le da instrucciones claras sobre cómo sobrevivir y también le deja algo muy importante: una guía, un manual lleno de información sobre criaturas, peligros y reglas de ese mundo. Pero Ryo no es una persona común. Desde el inicio descubrimos que posee una habilidad especial: la manipulación del agua. Aunque al principio no es tan impresionante como suena, sus primeros intentos son débiles, inestables y hasta un poco frustrantes. Pero aquí es donde empieza lo interesante. Ryo no se rinde. En lugar de eso, adopta una mentalidad analítica. Observa, prueba, falla y vuelve a intentar. Día tras día entrena sin descanso, buscando nuevas formas de mejorar su control sobre el agua. En uno de esos días decide intentar algo básico pero esencial: crear fuego. Intenta hacerlo de la forma tradicional, pero falla una y otra vez. Agotado, frustrado y sin resultados, se detiene a pensar. Y aquí es donde vemos el verdadero potencial de Ryo. Se le ocurre una idea brillante: combinar sus habilidades. Usa el agua junto con el aire para crear hielo, y luego con ese hielo fabrica una especie de lupa que concentra la luz del sol y finalmente logra crear fuego. Ese momento deja algo claro: este anime no trata solo de poder, trata de inteligencia, creatividad y evolución. Con el tiempo, Ryo empieza a confiar más en sí mismo. Gracias al manual que recibió, estudia las criaturas del mundo: cuáles son débiles, cuáles son peligrosas y cuáles debe evitar a toda costa. Pero llega un punto en el que decide salir de su zona de confort. Se adentra en el bosque y ahí ocurre su primer gran enfrentamiento. Un jabalí salvaje aparece frente a él. En ese momento, Ryo se paraliza. El miedo lo domina completamente. El animal no duda y lo embiste. Ryo cae al suelo, herido, confundido, pero algo cambia dentro de él. Se levanta, respira profundo y decide luchar. Usando todo lo que aprendió, combina agua con hielo y logra derrotar a la bestia. Ese momento marca un antes y un después. A partir de ahí, Ryo continúa creciendo. Se enfrenta a nuevas criaturas cada vez más peligrosas. Incluso logra vencer a un ave gigante, demostrando que su esfuerzo está dando resultados. Pero lo más interesante ocurre una noche. Mientras explora el bosque, ve algo extraño en un valle: una figura diferente. Cuando se acerca, se da cuenta de que ese ser no es normal, le faltan partes de su cuerpo. Ryo intenta enfrentarlo, pero fracasa, y no solo una vez, sino muchas. Día tras día vuelve a intentarlo y día tras día pierde, pero no se rinde, hasta que finalmente ese misterioso ser reconoce su esfuerzo y le entrega su espada. Ese personaje resulta ser nada más y nada menos que el Rey de las Hadas, quien decide convertirse en el maestro de Ryo. A partir de ese momento, su crecimiento se acelera aún más. Tiempo después, Ryo vuelve a encontrarse con el ave gigante que había derrotado antes, pero esta vez es diferente: más fuerte, más rápida, más peligrosa, ha evolucionado. Y ahora, la pelea es mucho más difícil. Ryo lucha con todo lo que tiene, usa su experiencia, su inteligencia y finalmente la espada que le dio su maestro. Después de una intensa batalla, logra vencerla, pero en lugar de odio, muestra respeto. Le agradece porque gracias a ese enfrentamiento se volvió más fuerte. Y justo cuando parece que todo ha terminado, aparece una nueva criatura, una presencia imponente, similar a un dragón. Según el manual, es una de las más peligrosas de todo el mundo, pero no ataca. En lugar de eso, habla, hace preguntas, observa a Ryo y nota algo importante: la espada que lleva, la del Rey de las Hadas. Ese encuentro marca el inicio de algo mucho más grande. Y así termina este primer capítulo. Un inicio impresionante que nos muestra que este anime no se trata solo de peleas, sino de crecimiento, disciplina y superación constante. Vimos cómo Ryo pasó de ser alguien débil y confundido a una persona decidida, inteligente y cada vez más fuerte. Y esto apenas comienza. Si te gustó este resumen, dale like y suscríbete, porque estaremos trayendo más capítulos resumidos como este.